Mucho hemos escuchado hablar sobre los derechos humanos, pero ¿realmente sabemos qué son? ¿Cómo defenderlos? ¿Cómo cumplirlos? ¿Cómo son vulnerados y cuándo los vulneramos? En el programa de hoy haremos un recorrido por el origen, desarrollo y evolución de los derechos humanos, un tema de vital importancia para el ser humano y las comunidades en general. Estamos en La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Comenzamos. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Kant. Para comenzar a hablar de derechos humanos es necesario trasladarnos a algunas de las antiguas civilizaciones, quienes de una u otra forma tenían este tema como base de muchas religiones, como por ejemplo en el cristianismo, al proclamar que todos los hombres son iguales ante Dios. Los derechos humanos existen, digamos, desde que existen los seres humanos y siempre han estado ligados a la lucha de los excluidos, de esas personas que han estado privadas de esos derechos. Podríamos remontarnos desde la esclavitud, pasando por la Edad Media, hasta el desarrollo del capitalismo, con la lucha de los trabajadores reivindicando sus derechos mínimos, a un salario mínimo, a un descanso, a ponerle frenos, digamos, a la sobreexplotación capitalista. En ese sentido, lleva siglos la historia de los derechos humanos. Trasladémonos ahora a la cultura occidental moderna, finales del siglo XVIII, donde se encuentran las primeras declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. La palabra y el término como tal adquiere fuerza solo en la modernidad, en el mundo moderno, con el desarrollo del capitalismo, particularmente a partir de la Revolución Francesa, 1789, y de la Revolución en los Estados Unidos de independencia de Inglaterra. Entonces se empiezan a sacar las primeras declaraciones de derechos humanos. Entonces estamos hablando de un momento histórico que es fundamental, que es lo que se conoce como la positivización de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Es consagrar esos derechos humanos en normas jurídicas por las cuales los estados se obligan a respetar esos derechos ante sus ciudadanos, ante sus connacionales y ante el mundo entero. Desde el momento de la declaración, no para de crecer y evolucionar el tema de derechos humanos. Más adelante fueron consagrados los derechos civiles y políticos, los cuales son considerados de primera generación. Se consagraron los derechos civiles y políticos. En la lucha después de los trabajadores, la lucha del movimiento de mujeres, por la identidad nacional también de los pueblos, de las comunidades indígenas, continuaron evolucionando los derechos humanos. Por eso a finales del siglo XX vemos consagrados ya otros derechos, los que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Desde pequeños nos han enseñado que existen derechos humanos y que estos son indispensables para la buena relación entre las comunidades y la naturaleza. Más adelante, en la mitad del siglo XX en adelante, surgen unos nuevos derechos que se han denominado derechos medioambientales y derechos colectivos, que lo que buscan es un cambio, ya no son derechos individuales garantizados por personas, sino que son unos derechos que benefician a colectivos en general. Por ejemplo, el derecho a la paz, el derecho al desarrollo, ¿cierto? Que son como una nueva dimensión de los derechos. Estos derechos han tenido pues diferentes momentos a lo largo de la historia. Hay momentos en que hay como una mayor nivel de protección, otros momentos en los cuales hay dudas sobre la condición de derechos que ellos tienen. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Los derechos humanos son garantías y libertades que tiene toda persona por el solo hecho de ser persona, de estar en la raza humana. Son derechos que se le reconocen para que haya una dignidad humana que se tenga pues con todas las garantías. Los derechos, sin dejar de ser uno más importante que el otro, tienen en sí una clasificación de acuerdo a su aparición en el tiempo. Derechos de primera generación. Derechos civiles, patrimoniales y políticos.
Los derechos civiles y políticos son aquellos derechos reconocidos normativamente por el Estado, el cual los llama libertades negativas. Los derechos civiles y políticos, por ser reconocidos por los estados, cambian de territorio en territorio. Por ejemplo, en Colombia, los derechos civiles y políticos son aquellas garantías del Estado reconocidas por el Estado, por los tratados internacionales, los cuales están ratificados por Colombia, y hacen parte de ello todas las represiones que cometen funcionarios públicos o entidades privadas o personas privadas, ¿cierto?, que trascienden a la esfera de lo público. Derechos civiles son aquellos que le corresponden a la persona como individuo, independientemente de su rol social, y que hacen a su vida y a su libertad personal. Derechos patrimoniales son aquellos que tienen un contenido económico, como por ejemplo el derecho a contratar, el derecho de propiedad, el de comerciar. De los derechos fundamentales, y por ello, a través de su Unidad Permanente para los Derechos Humanos, tiene un grupo de investigación, ¿cierto?, que maneja todos los ejes temáticos que componen el esquema o el área de los derechos civiles y políticos. Por eso hace un seguimiento, monitoreo y análisis de la situación de homicidios en la ciudad, de la situación de la desaparición en la ciudad, de las amenazas, de la conflictividad armada, de las movilizaciones que realizan los ciudadanos, bien sean sociales, de protesta u otras, y trata de analizar la dinámica del conflicto urbano que se presenta en la ciudad. La Personería de Medellín es el ente encargado de velar por la protección, promoción y guarda de los derechos de las personas. Cuando hablamos en el tema de derechos humanos y vulneración de derechos humanos, es la misión constitucional de la Personería de Medellín en la guarda, promoción y divulgación de derechos humanos. Ese es lo que está encaminada y dirigida la Personería. Por ejemplo, en la Personería encontrar la activación del mecanismo de búsqueda urgente cuando una persona está desaparecida, que no es cierto que tenga que tener 72 horas de desaparecida para empezarla a buscar. Desde el mismo momento en que la persona se desaparece, ¿cierto?, nosotros le realizamos el mecanismo de búsqueda urgente, nosotros y otros tantos, ¿cierto? Porque no es solamente la Personería, también puedes ir a la Procuraduría, a la Defensoría, al Instituto Nacional de Medicina Legal y a la Fiscalía General de la Nación. Los derechos humanos son las libertades y facultades que tiene todo hombre para hacerse valorar y respetar ante una sociedad, y sobre todo para hacerse valer como persona que piensa por sí misma en comunidad. Hacemos una pausa y ya regresamos en La Personería TV. Dentro de la clasificación de los derechos humanos se encuentran también los de segunda generación, que incluyen los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales surgieron a partir del siglo XIX. Derechos de segunda generación. Derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales, económicos y culturales tienen una característica, y es que el Estado en alguna medida puede resarcir los daños que se ocasionen en esos derechos. Pero ese resarcimiento se puede dar por medio de reparaciones, digamos, materiales o fáciles de percibir. Pero en el caso de los derechos de primera categoría, por decir algo, el derecho a la vida, pues no existe la manera de resarcirlo, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la Personería anda siempre en el acompañamiento tratando de garantizar no solamente que no se vulnere el derecho a las personas más vulnerables, sino que también en el caso de que se vulneren estos derechos, pues exista la reparación para que el Estado, a través del gobierno, pues garantice la protección de esos derechos a la comunidad. Derechos sociales
son los que corresponden a las personas por su rol en un determinado contexto social, por hallarse desprotegidos frente a una situación desigual con respecto a otros que podrían abusar de tal circunstancia. Derechos culturales son los que tienen un contenido que hace a la capacitación del ser humano, con vistas a su perfeccionamiento, y es compatible con los derechos sociales, por ejemplo, el derecho de enseñar y aprender. Pues estos derechos son conocidos en muchas ocasiones como de segunda categoría. No, eso no significa que estén en segunda importancia, todos los derechos son de primera importancia. De hecho, los derechos económicos, sociales y culturales, en caso que se vulneren, pues tienen la misma normatividad para ser sancionados con la misma intensidad. Podríamos decir que los derechos económicos están más dirigidos a todo lo que tiene que ver y está asociado al tema del empleo, la adquisición de recursos y la calidad de vida alrededor de lo económico. Los derechos sociales involucran ya temas más de la cotidianidad, relaciones, entre ellos está el derecho a la familia, el derecho a un ambiente sano, al espacio público, etcétera, etcétera. Y hay otros como el derecho de los pueblos, que ya empieza a pertenecer a los derechos culturales. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una característica, y es que el Estado en alguna medida puede resarcir los daños que se ocasionen. Esa compensación se puede dar por medio de reparaciones materiales o fáciles de percibir, diferente a lo que sucede con los de primera generación. Es decir, el derecho a la vida nunca tendrá una indemnización o reparación. Sostengo que cuanto más indefensa es una criatura, más derechos tiene a ser protegida por el hombre contra la crueldad del hombre. Mahatma Gandhi. Se habla de una tercera generación de los derechos humanos que están relacionados con el medio ambiente y la naturaleza. Derechos de tercera generación. Derechos colectivos y del ambiente. Pero hablar de derechos de la naturaleza es una novedad todavía en Colombia. La Constitución Política Colombiana tiene algunas normas que hablan de respeto a la naturaleza, pero no con esa fuerza como ya las visiones biocéntricas nos lo plantean. Entonces es un momento de transición que estamos viviendo los defensores de derechos humanos, de empezar a reconocer eso, a aprender sobre todo de las comunidades indígenas que de manera milenaria ya habían planteado eso, que nosotros debemos respetar la naturaleza porque somos parte de ella. Ese grito, digamos, de las comunidades indígenas que planteaban hace siglos y décadas en nuestro país nunca fue escuchado. Se necesitó tal vez que el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, nos llamara la atención y dijera en su discurso la gran verdad, la dura verdad, y ganara un premio Nobel para que la humanidad empezásemos a tener conciencia de que estamos frente a una crisis global muy grande que afecta a todo el planeta. Estos derechos imponen igual obligación entre los individuos, los grupos sociales y el Estado a concertar la solución pacífica de los conflictos, a actuar con solidaridad y mantener un medio ambiente sano. Actualmente se está hablando de la responsabilidad que tienen las empresas para con los derechos humanos de los ciudadanos. O por un lado, empresas explotadoras de recursos naturales que permanentemente están vulnerando derechos al medio ambiente, a la salud, a la dignidad humana, a los derechos colectivos de grupos étnicos, de campesinos, pero también de particulares como empresas prestadoras de servicios públicos como salud, educación o servicios públicos domiciliarios, que también en un lugar preferente estas entidades transgreden derechos específicos de los ciudadanos. Estamos frente a una crisis global muy grande que afecta a todo el planeta. Entonces, ese es, digamos, el último punto en donde van los derechos humanos, que todavía es algo explorado. Vivimos una situación trágica porque en nuestro país, donde todavía no se respetan ni siquiera el derecho a la vida de los seres humanos, donde todavía se asesina a la gente, se violan los derechos de las mujeres, no se respetan derechos a la diversidad sexual, por ejemplo, de las distintas personas, estamos todavía lejos de hablar de esa manera integral de los derechos humanos, respetando los derechos también de la naturaleza.
Este proceso de lucha hizo de la defensa de los derechos humanos un tema político central. Por eso todos los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos vinculan a los estados como responsables de la protección y como responsables también de las violaciones a los mismos. En el caso colombiano, además de la responsabilidad general del Estado de la protección, después de la Constitución de 1991 se ha fortalecido una institucionalidad pública encargada de la protección, promoción y defensa de los derechos humanos. A nivel nacional, ese Ministerio Público está conformado por la Procuraduría, que es la encargada de la vigilancia disciplinaria de los funcionarios públicos, y la Defensoría, que es la encargada de la promoción de los mismos. En el ámbito municipal, en cada uno de nuestros municipios, esa función la cumplen las personerías municipales, que eran unas instituciones que existían desde antes de la Constitución de 1991, pero con la Constitución, como la Constitución tiene un alto componente de promoción y protección de los derechos humanos, es una de las constituciones más garantistas que hay en el planeta, crea una institucionalidad específica que son el Ministerio Público, y en el ámbito municipal esa labor la cumplen las personerías municipales. Todos los seres humanos tenemos una aspiración de poder tener la garantía plena de los derechos. Obviamente eso es imposible, pero sí es un ideal al cual la sociedad debe acercarse y dedicar todos sus esfuerzos institucionales y sociales para que haya un pleno respeto por los derechos. Hay permanentemente violaciones a los derechos humanos, porque puede ser por acción o por omisión. Por omisión, cuando el Estado se inhibe, no realiza una acción para proteger o respetar o garantizar los derechos humanos. Por acción, cuando en sus diferentes áreas puede ir más allá, transgredir derechos con las acciones de los servidores públicos o de quienes actúan a nombre del Estado. Políticamente se habla de la propuesta de una nueva o cuarta generación, la cual habla sobre el derecho a la información y todo el avance que ésta ha tenido en la actualidad. Algunos hablan de todo lo que viene ocurriendo a partir de la informática, la telemática, la robótica, todo el campo del ciberespacio y las redes sociales, pero es algo que está en proyectos. Hay una propuesta que viene desde el Foro de Barcelona del año 2004, que precisamente estamos celebrando 10 años en este momento, donde emite como un llamado al mundo a hablar de lo que se conoce como la Carta de Derechos Humanos Emergentes, donde se plantean estos derechos a la naturaleza, donde se plantea una nueva visión sobre la participación política y la democracia. En la ciudad de Medellín, durante los últimos 30 años, la violencia que hemos vivido ha hecho que muchas veces la noción de derechos humanos se circunscriba solamente a la violencia y a la vida, ¿cierto? Como que solamente cuando hay homicidios pensamos que hay violaciones de derechos, pero si tenemos una mirada integral, podríamos decir de que hay un conjunto de situaciones que afectan los derechos de las personas. En la mayoría de las situaciones de la ciudad podemos reconocer que indiscutiblemente han bajado las acciones de violencia directa que se expresan en los homicidios. Medellín viene de tener una tasa de homicidios de 380 homicidios por 100.000 habitantes en 1991 a una tasa cercana a 22 que tendremos a fines de este año. Es tal vez una de las ciudades del planeta donde se ha presentado una disminución más considerable de los homicidios durante todo este periodo. Otras conductas que siguen poniendo en cuestión el goce pleno de los derechos es el control armado por parte de grupos ilegales. Medellín cuenta con problemas graves de inequidad y de pobreza, los cuales por falta de acceso a recursos vulneran el derecho a la salud. Se vive en un mundo donde la discriminación por las mujeres y por las minorías sexuales aumenta desenfrenadamente, pero aún así hay grupos de personas e instituciones que luchan para que los derechos sean respetados y defendidos. De tal manera que, digamos, a pesar de que hay unos avances en algunos componentes, hay que destacar que se mantienen problemas graves de derechos humanos, y esto es no es una apuesta de si somos la ciudad peor o no,
pero sí como que nos pone tareas y nos pone retos a las instituciones encargadas de la protección de los derechos y a la sociedad en general. La Personería de Medellín además pues tiene un grupo de investigadores que trabaja el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Ahí hay 4 líneas de investigación, donde está el tema de educación, el tema de infancia y adolescencia, el tema de lo que tiene que ver con discapacidad, lo que tiene que ver con pobreza y empleo y el tema de medio ambiente. Todos esos temas hacen parte del equipo de ESCA, del grupo de ESCA que maneja la Personería de Medellín para estar al tanto de todo lo que sucede alrededor de esos derechos en la ciudad. Creo que en Medellín hay un cambio cultural que es muy importante. Creo que para una buena parte de la ciudadanía hay un mayor conocimiento de sus derechos y a esto ha contribuido los esfuerzos de la sociedad para que las personas se eduquen como sujetas de derechos, ¿cierto? Que reivindican y reclaman sus derechos, pero también la existencia de una institucionalidad que ha permitido una construcción de confianzas por parte tanto de la administración municipal, de los entes de control, la personería, la procuraduría, la defensoría del pueblo, y esto hace que a veces en Medellín haya un mayor nivel de uso de los mecanismos de defensa de los derechos. La ciudadanía se ha venido educando frente a temas de derechos humanos y es por eso que hay un mayor nivel de uso de mecanismos de defensa, bien sean los derechos de petición, las tutelas o los incidentes de desacato. La mejor manera de proteger los derechos fundamentales es a través de las acciones constitucionales, ¿cierto? Si tenés amenazas contra la vida, si tenés amenazas contra tu integridad, acude al Ministerio Público, a la Personería de Medellín, que está abierta las 24 horas del día para garantizarte tus derechos. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Juan Pablo II. En medio del panorama gris y desolador de la guerra, la sociedad civil colombiana sigue poniendo color a la vida, reclamando el cumplimiento de sus derechos, proponiendo múltiples formas de resistencia pacífica y reclamando la paz a través de una solución negociada al conflicto basada en la justicia social. Es así como finalizamos un programa más de la Personería de Medellín. Recuerden que sus opiniones son muy importantes para nosotros. Envíenos sus comentarios o sugerencias al correo que aparece en pantalla. O visiten nuestras redes sociales. Síganos por Twitter, @personeriamed, en Facebook, Personería de Medellín Oficial, haciendo clic en me gusta o en nuestro canal de YouTube, Personería de Medellín TV. Y recuerden que en nuestra institución trabajamos por la ciudadanía, porque primero es el ser humano. Hasta pronto. Ligados a la lucha de los excluidos, de esas personas que han estado privadas de esos derechos. Podríamos remontarnos desde la esclavitud, pasando por la Edad Media, hasta el desarrollo del capitalismo, con la lucha de los trabajadores reivindicando sus derechos mínimos, a un salario mínimo, a un descanso, a ponerle frenos, digamos, a la sobreexplotación capitalista. En ese sentido, lleva siglos la historia de los derechos humanos. Trasladémonos ahora a la cultura occidental moderna, finales del siglo XVIII, donde se encuentran las primeras declaraciones de los derechos del hombre y del ciudadano. La palabra y el término como tal adquiere fuerza solo en la modernidad, en el mundo moderno, con el desarrollo del capitalismo.
Mucho hemos escuchado hablar sobre los derechos humanos, pero ¿realmente sabemos qué son? ¿Cómo defenderlos? ¿Cómo cumplirlos? ¿Cómo son vulnerados y cuándo los vulneramos? En el programa de hoy haremos un recorrido por el origen, desarrollo y evolución de los derechos humanos, un tema de vital importancia para el ser humano y las comunidades en general. Estamos en La Personería TV, el programa institucional de la Personería de Medellín. Comenzamos. El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Kant. Para comenzar a hablar de derechos humanos es necesario trasladarnos a algunas de las antiguas civilizaciones, quienes de una u otra forma tenían este tema como base de muchas religiones, como por ejemplo en el cristianismo al proclamar que todos los hombres son iguales ante Dios. Los derechos humanos existen, digamos, desde que existen los seres humanos y siempre han estado, particularmente a partir de la Revolución Francesa, 1789, y de la revolución en los Estados Unidos de independencia de Inglaterra. Entonces se empiezan a sacar las primeras declaraciones de derechos humanos. Entonces estamos hablando de un momento histórico que es fundamental, que es lo que se conoce como la positivización de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir eso? Es consagrar esos derechos humanos en normas jurídicas por las cuales los estados se obligan a respetar esos derechos ante sus ciudadanos, ante sus connacionales y ante el mundo entero. Desde el momento de la declaración, no para de crecer y evolucionar el tema de derechos humanos. Más adelante fueron consagrados los derechos civiles y políticos, los cuales son considerados de primera generación. Se consagraron los derechos civiles y políticos. En la lucha después de los trabajadores, la lucha del movimiento de mujeres, por la identidad nacional también de los pueblos, de las comunidades indígenas, continuaron evolucionando los derechos humanos. Por eso a finales del siglo XX vemos consagrados ya otros derechos, los que conocemos como derechos económicos, sociales y culturales. Desde pequeños nos han enseñado que existen derechos humanos y que estos son indispensables para la buena relación entre las comunidades y la naturaleza. Más adelante, en la mitad del siglo XX en adelante, surgen unos nuevos derechos que se han denominado derechos medioambientales y derechos colectivos, que lo que buscan es un cambio, ya no son derechos individuales garantizados por personas, sino que son unos derechos